Bien. Lo que vamos a hacer es, para este primer ejemplo, crear un sitio FTP para los usuarios de nuestro dominio, para que los usuarios puedan subir y bajar archivos en su carpeta, y van a ser usuarios, van a estar aislados de modo que un usuario cuando acceda a su carpeta solo podrá acceder a su propia carpeta y no podrá acceder a las carpetas de sus usuarios. Esto se consigue, o lo vamos a conseguir, con el requisito de aislamiento de usuario. En el aislamiento de usuario tenemos, digamos, dos grupos de opciones. Las que significan no aislar usuarios, de modo que un usuario puede ver su carpeta asociada, pero aparte puede navegar por otras carpetas de otros usuarios en el sitio FTP. Lógicamente solo entrará en aquellas que tengan permiso de lectura y solo podrá modificar aquellas que tengan permiso de escritura, pero podrá ver varias. Luego están estas opciones de aislar usuarios, de modo que cada usuario solo puede tener en la carpeta personal suya y no podrá acceder a otras. En este segundo caso, el tema de los permisos sobre las carpetas pues es menos importante, ya que no puede acceder a otras carpetas que no sean la propia. Eso sí, hay que tener en cuenta que los permisos sobre el sistema operativo, en este caso, pues siguen siendo importantes debido a que el usuario, al ser usuarios de dominio, a lo mejor acceden por otros métodos, como puede ser acceso a remoto o acceso a cualquier otro servicio, de modo que igualmente hay que tener control sobre los permisos y las carpetas en esos aspectos, ¿no? Bien, como nosotros decíamos que íbamos a hacer el aislamiento de usuarios, escogemos esta opción, directorio, donde los nombres de usuario van a tener un directorio físico, el usuario va a tener un directorio, y habilitamos los directorios virtuales globales. La configuración es muy similar, pero sin la posibilidad de usar directorios virtuales globales. Pinchamos aquí, vamos a aplicar, y en principio, ¿qué nos quedaría por hacer? Pues nos quedaría crear esas carpetas de los usuarios. Para ello, en este tipo de aislamiento de usuarios, nosotros tenemos que tener la carpeta raíz de nuestro sitio. Tenemos que tener, al ser usuarios de dominio, tenemos que tener una carpeta con justamente el nombre de nuestro dominio Active Directory, del dominio que nuestro servidor es controlador de dominio. En nuestro caso es smr01. ¿De acuerdo? Una vez creada la carpeta smr01, nosotros tenemos que crear dentro de ella una carpeta por cada uno de los usuarios de nuestro dominio. Nosotros tenemos dos usuarios, usuario 01 y usuario 02, son los usuarios que creamos previamente, los usuarios normales pertenecientes al grupo de usuarios de dominio y que están previamente creados. Aparte hemos creado otro grupo de seguridad llamado usuarios FTP, porque nos puede venir muy bien a la hora de dar permisos a las carpetas, pues utilizar este grupo en vez de usuarios del dominio, porque de esta forma digamos que separamos a lo que son todos los usuarios del dominio a los que van a ser solo usuarios de FTP. Esto es algo completamente opcional y depende un poco de las características de nuestro sistema. Pero bueno, en definitiva cuentas, pues nosotros vamos a crear una carpeta por cada uno de los usuarios dentro de esta carpeta de dominio. Es decir, una carpeta para el usuario 01 va a ser para el usuario 01 y otra carpeta usuario
-2 para el usuario 2. Esta estructura es así porque son las condiciones que nos impone el servidor. Si nosotros, en vez de ser usuarios de dominio, fuera usuarios locales, necesitaríamos, en vez de tener una carpeta que se llama como el nombre del dominio, tendríamos una carpeta que se llamaría userlocal y dentro de ella pondríamos a los usuarios. Bien, una vez hecho esto, lo único que nos quedaría sería trabajar con las carpetas con los permisos de estas carpetas. En principio, las propiedades que tenemos de seguridad es que los usuarios, por supuesto los administradores tienen control total, pero los usuarios en general solamente van a poder leer en esas carpetas. No van a poder escribir. Son permisos heredados de la carpeta superior, FTP-root, que a su vez cuando lo creamos lo hereda de netpub, que tiene permisos. Netpub tiene esos permisos que las carpetas que hemos ido creando dentro de ella han ido heredando. Bien, para que nuestros usuarios puedan escribir en esas carpetas, puedan subir archivos, solamente hay que ampliar ese permiso. Si no, los usuarios lo podrían leer. Porque como decíamos, el hecho de que nosotros en el FTP hayamos puesto que permitíamos a todos los usuarios leer y escribir, chocaría con los permisos de carpeta y siempre se aplican las reglas más restrictivas, con lo que los usuarios en definitiva no podrían grabar ni subir ningún archivo. Entonces para ello podemos ir a la carpeta esta smr01 y aumentar los permisos. Decirle seguridad, agregar, editar, y vamos a agregar que los usuarios FTP puedan también modificar, es decir, que tengan permisos de escritura. No sería necesario en principio el control total, pero si lo fuera se lo daríamos a posteriori. Vamos a aceptar y vamos a aceptar. Lógicamente ese permiso se hereda en las carpetas de los usuarios. Si quisiéramos ser un poco más restrictivos por ciertas características de nuestro sistema, pues tendríamos que venir digamos que aquí, en smr01, daríamos permisos de lectura de usuarios FTP, nada más, y dentro de cada usuario daríamos de permiso de lectura y escritura a cada usuario en particular. Pero como en nuestro caso van a ser usuarios aislados, pues en principio no es necesario restringir tanto estos permisos. Pero bueno, las condiciones pueden ser diferentes en otro sistema y en otra gente. Con todo esto concluido, pues podemos poner un archivo de ejemplo aquí para luego probar. Y poder subir o bajar archivos cuando nos conectemos por FTP, pues tener algo que podamos. Bien, con todo esto, si la cosa ha funcionado bien, nosotros ahora desde un cliente con acceso local, con acceso correcto a este servidor, nos conectamos con FTP
intentábamos conectarnos a nuestro servidor FTP, tanto por IP como por nombre de nuestro sitio, que estábamos viendo que resolvía bien, pero que nuestro servidor no parece ser que nos rechazaba esas peticiones. Había contacto por el puerto 21, pero el servidor no la rechazó. Bien, esto es probablemente porque nuestro servidor, el firewall, está rechazando cualquier entrada por ese puerto. Entonces, para ello tenemos que abrir el puerto FTP en nuestro servidor Windows, o nuestro servidor, para que acepte entradas por ese puerto. Para ello tenemos que ir a panel de control y tenemos que ir al firewall de Windows. Dentro de él hay que cambiar la configuración. Está activado lógicamente. Y en excepciones vamos a utilizar, vamos a agregar un puerto. Vamos a darle el nombre de servicio y vamos a dejar que nos permita conexiones por ese. Vamos a comprobar si esto es suficiente. Probando ahora desde nuestro cliente. Bien, evidentemente la conexión ha sido establecida, está esperando el mensaje de bienvenida y que hay una respuesta del servicio FTP, con lo cual el error que antes nos ofrecía el servidor ya está solucionado. Ahora el error viene por otro lado. Intenta conectarse en el usuario 01, pero nos da un error de que valid hostname is expired. Bien, este error, el error 530 del servidor, se produce cuando nosotros habilitamos los nombres de host virtuales en nuestro sitio web. Es decir, que habilitamos la posibilidad de que haya más de un sitio web en nuestro servidor. Para habilitar esta opción, que además luego la vamos a usar, es necesario asociar el nombre del dominio FTP, el nombre del sitio FTP, al nombre de usuario, por lo tanto, y separado por el carácter de tipo línea. Pues habría que poner aquí ftp.smr.com línea y el nombre del usuario. Vamos a ver. Ahora la conexión, como veis, ha sido correcta. Se ha conectado. Se nos mueve en el sitio remoto a nuestra carpeta local en el sistema. No podemos movernos a otras carpetas. Y ahí tenemos nuestro sitio, al cual nosotros podemos subir archivos y podemos bajar archivos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto está funcionando y así lo podemos. Nosotros nos conectáramos con el usuario 02, nos procederíamos de la misma forma. La conexión conecta y estamos con el usuario. Recordar que todos estos mensajes de bienvenida y demás son configurables en el servidor.